Incline su rostro un momento. Vamos a darle gracias al Señor por esta mañana. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús, el Cristo, a ti sea toda la gloria, Señor, la alabanza, la exaltación. Gracias por tu infinita misericordia, por haber enviado a tu Santo Hijo a padecer por nuestras transgresiones, por nuestras iniquidades, Señor. Gracias, porque si no hubiera sido por ese sacrificio perfecto, ¿qué sería de nosotros, Señor? Estuviéramos delante de ti todavía con esa acta de los decretos, Señor, lista para ser ejecutada por ti, Señor, en contra de nosotros. Gracias, Padre, por ese perdón, por ese amor, por tu misericordia. Oramos para que en esta mañana seas tú, a través de tu Santo Espíritu, asistiendo, Señor, en la predicación de tu palabra. Que seas tú siendo glorificado a través de tu palabra, Señor, y permítenos para que aquellos que ya hemos creído en tu nombre, que nos hemos arrepentido, Señor, seamos grandemente edificados. Pero aquellos que aún todavía no se han arrepentido, Señor, que seas tú derramando de tu gracia, bondad, misericordia y favor en sus vidas y en sus corazones. Gracias, Padre, en Cristo hemos orado. Amén. Amén, mis hermanos. Bueno, vamos a comenzar en esta mañana una nueva serie de predicaciones que me compete comenzar con ella. Hacía ya un tiempo habíamos hecho varias series de predicaciones, entre ellas habíamos hecho, un pequeño recorderis, habíamos predicado acerca de los atributos de Dios en su momento, luego pasamos a predicar acerca de el Espíritu Santo, acerca de la doctrina del Espíritu Santo. Hicimos como una pequeña pausa, predicamos acerca de las 5 solas de la Reforma, pero hoy vamos a continuar, digamos, con esta serie de la Trinidad, de las 3 personas de la Trinidad. Hoy vamos a comenzar con una serie de predicaciones acerca de Cristo. Vamos a hablar de Cristología. Durante el resto de este año, si el Señor nos los permite, vamos a abordar este tema tan importante. Es un tema crucial para tu vida, para la mía y para la iglesia. Es un tema de vida y muerte, literal. Es un tema de vida o muerte, es un tema de destino. Vamos a hablar de Cristología. Yo he dividido, digamos, esta serie de enseñanzas, las he dividido en 4 temas generales, que durante todo este tiempo vamos a hablar acerca de estos temas generales. Vamos a hablar primero acerca de la persona de Cristo, vamos a hablar acerca de la obra de Cristo, vamos a hablar acerca de los oficios de Cristo, y luego, por último, si el Señor nos lo permite, ya por allá, fin de año o comienzos del otro, hablaremos de los estados de Cristo. Esos son temas bastante importantes. Comenzaremos solamente con la persona de Cristo, un tema bastante interesante. Yo le invito para que me acompáñeme a Mateo. Vamos a comenzar en Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16. Desde el versículo 13 al 20, Mateo 16, del 13 al 20. Amén. Dice la palabra del Señor, Mateo 16, del 13 al 20, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo.
Yo creo que durante toda nuestra vida nos han hecho preguntas y hemos dado respuestas a esas preguntas que han marcado nuestras vidas, sobre todo las respuestas que hemos dado o que nos han dado. ¿Qué tal, mujeres, cuando les propusieron matrimonio? ¿Qué tal esa pregunta? ¿Te quieres casar conmigo? ¿Marcaron sus vidas o no? Son preguntas que marcan vidas. Y más la respuesta, como ha pasado en casos contrarios. Hay otros que les dicen no. ¿Cómo queda esa persona cuando alguien les propone matrimonio y la mujer le dice, perdóname pero no acepto? Perdóname pero no acepto. Marca vidas, duro, es bastante difícil. Las respuestas que se dan a este tipo de preguntas son complejas, son duras, marcan. O cuando, por ejemplo, el esposo le dice a la esposa o viceversa que quieren tener hijos y una de las partes le dice, yo no quiero. Esas son respuestas que marcan vidas, respuestas que probablemente a muchos, no siendo exagerado, han llevado al suicidio. Porque han caído en depresiones, no aguantan este tipo de respuestas, no aguantan este tipo de situaciones. Hay respuestas en las cuales nosotros tenemos que cuidar a la hora de dar. Respuestas importantes porque podemos destruir o construir con esas respuestas. Como también ha pasado otros que las esposas dicen que sí al esposo cuando le propone matrimonio, pero después de un mes, ¿qué pasa con ese matrimonio? Es un infierno total. Por eso hay respuestas importantes que tú y yo debemos de meditar cada día a la hora de darlas. Cuando alguien te haga una pregunta, piensa un poquito antes de dar la respuesta, porque la respuesta va a salir de tu corazón. La respuesta es lo que está en tu corazón. Y eso ha pasado yo creo que a todos nosotros nos ha pasado durante toda nuestra vida. Mis hermanos, si usted mira este texto tiene una pregunta y tiene dos respuestas diferentes. Es la misma pregunta a dos tipos de personas, pero dos respuestas diferentes. Y la pregunta es sencilla: ¿quién es Jesús? Esa es la pregunta, perdón. La pregunta es, ¿quién es Jesús? Eso es una pregunta que muchos probablemente nos han hecho o nos la hemos hecho. Lo importante no es la pregunta, lo importante es la respuesta. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta a esta pregunta marcará el destino de tu alma. ¿Sabías eso? La respuesta a esta pregunta marca el destino de tu alma, porque es aquella respuesta la que va a decir si eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. Sencillo, porque la Escritura lo menciona así. Cuando tú lees la Escritura, menciona claramente aquellos que son los hijos de Dios y aquellos que son los hijos del diablo. Sí, mi hermano, si no sabías, no todos son hijos de Dios. Hay hijos del diablo, según la Escritura. Y esta respuesta es la que marca eso. Quiero llevar este pasaje en 3 puntos principales. Vamos a mirar la pregunta de Jesús y la respuesta del mundo. Vamos a mirar en segundo lugar la pregunta de Jesús, pero la respuesta de un cristiano o de un verdadero cristiano. Y por último vamos a mirar el resultado de una respuesta correcta. El resultado de una respuesta correcta. Ahí en el versículo 13, acompáñeme, mire lo que dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo. Esta región es importante describir. Esta es una región que fue fundada por Herodes el Grande y luego pasada a sus hijos. El último que la recibió fue Felipe y por eso le pone este nombre, Cesarea de Filipo, en honor a su nombre y en honor al César que gobernaba en ese momento. Esta región es importante, ¿por qué? Porque
porque dice que Jesús pasa ya por ahí, porque es una región donde sucedieron dos situaciones muy importantes en el tiempo del Señor. La primera, esta revelación que el Señor le permite dar a Pedro, y la segunda que sucede en el capítulo 17, cuando el Señor se transfigura o se revela a Pedro, Juan y Jacobo. Y esto sucede en el monte Hermón, porque cerca a esta región estaba el monte Hermón. Mis hermanos, en esta región suceden dos revelaciones poderosas, una revelación espiritual y una revelación física. Cuando usted pasa al capítulo 17 es la revelación física, y en este capítulo 16 es la revelación espiritual de la persona de Cristo. Es la revelación espiritual de la persona de Cristo. La fama del Señor ya había corrido por todo Israel. Ya había hecho milagros, ya había hecho una cantidad de cosas. Había alimentado 4,000, había alimentado 5,000. Por si no lo sabía, son 2 milagros de multiplicación de panes y peces. Inclusive en los versículos del 12 para arriba de este capítulo, Él le hace una pregunta o le dice a los discípulos que cuidado, guárdense de la levadura de los fariseos. Y los discípulos pensaban que les estaba hablando acerca del pan que no habían traído. Y cuando el Señor les dice, les explica que era que se guardaran de la enseñanza de los fariseos de ese momento, que estaban tergiversando quién era Él. ¿Quién era Él? Lo estaban tergiversando. La fama del Señor estaba por todos lados. Era el principal tema de cada casa. Era el principal tema de cada casa. Pero el Señor aquí hace una pregunta maravillosa. La pregunta es: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y acá esta palabra hijo de hombre hay que tener en cuenta por qué Mateo la revela así, porque cuando usted va a Lucas capítulo 9 versículo 18, en Lucas no dice hijo del hombre, en Lucas dice ¿quién dice la gente que soy yo? O sea, cambia la palabra hijo del hombre por ¿quién soy yo? Y es por la audiencia de Mateo. Recuerde que Mateo le escribe ¿a quiénes? A judíos. Mateo le escribe a judíos, y los judíos estaban muy bien familiarizados con la palabra hijo del hombre, porque era una palabra muy conocida para referenciar al Mesías del Antiguo Testamento que estaba siendo profetizado. En cambio Lucas le escribe a gentiles, entonces por eso Lucas habla más que todo a personas que no son judíos, y por eso dice ¿quién dice la gente que soy yo? Aquí Mateo revela quién dice la gente que es el hijo del hombre, y aquí de una vez Mateo está diciendo ¿quién dice la gente que es el Mesías? O sea, eso es lo que Mateo está revelando. ¿Quién dice la gente que es el Mesías? ¿O que soy yo, el Mesías? Eso es lo que el Señor le está preguntando a los discípulos. Mis hermanos, la respuesta que dan estas personas es una respuesta del mundo. Es una respuesta de hoy en día. Pregúntale a cualquier persona de afuera, ¿quién es Jesús? ¿Y qué te contestarán? Un profeta, un hombre de mucha moral, alguien muy importante que estuvo por allá en Israel. Esa es la respuesta de hoy en día. Sí, el que murió en la cruz. Muchos dicen eso, el que murió en la cruz. En ese tiempo la respuesta de ellos fue la siguiente, versículo 14. Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Esa fue la respuesta de ellos. Pero ¿por qué Juan el Bautista? ¿Por qué Elías? ¿Y por qué Jeremías? ¿Por qué lo referencian con esos profetas del Antiguo Testamento y con el de Juan el Bautista, que era contemporáneo del Señor? Bueno, probablemente con Juan el Bautista era por lo que Herodes Antipas estaba mencionando en el pueblo de Israel. Recuerde que Juan el Bautista ya había muerto, había sido decapitado por Herodes Antipas. Y en Mateo, 2 capítulos atrás, Mateo capítulo 14, acompáñeme. Mateo 14, versículo 2, mire lo que dice, lo que estaba diciendo Herodes Antipas. Mateo 14, 2. Dice la escritura, Mateo 14:2. Dijo a sus criados, Herodes Antipas hablando, este es Juan el Bautista, ¿que a qué? Por eso actúan en él
estos poderes. Antipas se estaba refiriendo a Jesús diciendo, no, él no es el Mesías. Él es Juan el Bautista que resucitó de los muertos, y por eso los poderes, esos poderes que él hace, que levanta muertos, que alimenta a los hambrientos, que abre los ojos a los que no ven, por eso actúan esos poderes en él. Muy probablemente por esto muchos decían que él era Juan el Bautista, por esa fama que Herodes Antipas, el tetrarca de esa época, estaba esparciendo. Porque Elías era una creencia muy común entre los judíos que dijeran que era Elías, porque Elías estaba profetizado en el Antiguo Testamento que iba a ser ese precursor que iba a abrir el camino para que llegara el Mesías. O sea, por eso decían que Jesús era Elías. Y yo lo invito para que me acompañe. Vamos a mirar esto en el Antiguo Testamento, que fue escrito muchos años antes que Cristo. Malaquías capítulo 4. Mire lo que dice Malaquías capítulo 4, versículos 5 al 6. Malaquías capítulo 4. Malaquías capítulo 4, versículos 5 al 6. Mire lo que dice el versículo 5. He aquí, yo envío ¿a quién? Al profeta Elías, antes de que venga el día de Jehová, grande y temible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Esto estaba escrito en el Antiguo Testamento. Entonces, las personas, los judíos de esa época, pensaban que Jesús era este Elías, que era este enviado por Dios, que iba a abrir el camino para el Mesías. Pero no creían que era el Mesías. Es más, lo que no sabían ellos era que esta profecía estaba cumplida ¿en quién? En Juan. Esta profecía de yo envío a mi profeta Elías estaba cumplida en Juan el Bautista. Esta profecía estaba cumplida en Juan el Bautista. Eso ya se había cumplido. Juan, este que iba a abrir el camino, aquel que iba a volver el corazón para Dios, era Juan el Bautista. Mire lo que dice Mateo 17 en el cumplimiento de esta profecía, y esto lo dice el mismo Señor Jesucristo. Mateo 17. Mateo 17, versículo 10. Mateo 17, versículo 10. Dice, entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que qué? Que Elías venga primero. Respondió Jesús y les dijo, a la verdad Elías viene primero. O sea, esa profecía es verdad, él viene primero y restaurará todas las cosas. Versículo 12, mas os digo que Elías ya qué, ya vino, y no que no le reconocieron o no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre, aquí está otra vez esa referencia, padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado ¿de quién? De Juan el Bautista. No conocían quién estaba delante de ellos. Pensaban que era Juan el Bautista, pensaban que era Elías, pensaban que eran Jeremías. Y esta es una tradición ya judaica que decían que Jeremías, en su tiempo de la cautividad de Babilonia, él escondió el arca del pacto, y que en el momento que fuera a venir el Mesías, él iba a revelar el arca del pacto o el escondite para que así el Mesías pudiera venir. O algún profeta, lo que estaba escrito en Deuteronomio 18:15, cuando Moisés dice, profeta les enviaré delante de mí. El punto es, no sabían quién estaba haciendo todo lo que estaba haciendo el Señor en Israel. Mi pregunta es, ¿tú sabes quién es el que hace hoy en día todo? ¿Tú sabes quién es aquel que controla todo? Porque es que a veces pensamos que todo lo que sucede a nuestro alrededor es por casualidad, por el azar, por la suerte. No. Dice la Escritura que no se cabe un pájaro de un árbol sin que Dios lo permita. Un pájaro. Y
y que tiene contados tus cabellos y sabe y los conoce cada uno, dice la Escritura. Él controla todo, pero ellos no sabían quién estaba delante de él. Las personas del mundo tienen este tipo de respuestas. Jesús es alguien más, alguien más. Para este tiempo, el que una persona, un maestro, fuera comparado con este tipo de personas, eso era una honra para ellos. O sea, si un judío era comparado con Elías, eso era para ponerse chaqueta y estirar cuello. Eso era una honra para ese tiempo, mis hermanos, pero para Jesús era un insulto. Para Jesús esto era un insulto, porque no le estaban reconociendo como Él es, como quien es. Te pregunto, ¿sabes quién es Jesús? Dependiendo de tu respuesta, ¿es un insulto para Él o es una alabanza y gloria para Él? Esa es la diferencia. Por eso esta doctrina marca una diferencia radical entre los que son de Dios y los que no son de Dios. Porque si usted, ahorita cuando leímos el pasaje completo, vimos la alabanza que el Señor le hace a Pedro por la respuesta, pero a estos no les hace ninguna alabanza. A esto no les dice nada. Dependiendo de tu respuesta, o es una alabanza a Dios o es un insulto a Dios. Mis hermanos, Jesús es incomparable. Él no tiene comparación. Tú no puedes compararlo con alguien más. Y si lo comparas con alguien más, lo estás insultando. Porque Él es único. Y tú te preguntarás, ¿por qué? Porque fue el único que murió en la cruz, fue el único que pagó por tus pecados y por los míos, y es el único que está sentado a la derecha de Dios. Nadie más. Nadie más resucitó de los muertos. Bueno, aparte que de los que Él resucitó, pero volvieron a morir. Pero Él es el único que resucitó y permaneció sentado a la diestra del Padre. Ascendió a los cielos. Nadie más lo ha hecho. Y a este tiempo, estas evidencias son innegables. Hoy en día nadie puede decir de que esto no sucedió, porque ya hay una multitud de evidencias que comprueban esto. El que te diga que es que la Biblia tiene errores, o el que te diga que la Escritura tiene incoherencias, tiene esto, dile antes que te demuestre dónde están. Y casi que la mayoría de personas que dicen eso es porque nunca la han leído completamente. Han leído un pasaje por acá, otro por acá. Mis hermanos, esta es la palabra de Dios. Jesús es incomparable. La gente no tenía ni idea quién era Él. Siempre todo el tiempo decían, ¿quién es este? ¿Quién es este? ¿Quién es este? ¿Quién es este? Mire, acompáñeme a Lucas capítulo 5, versículo 20. Lucas capítulo 5, versículo 20. Lucas 5:20. Dice: al ver él la fe de ellos, es decir, al ver Jesús la fe de aquellos que llevaron al paralítico, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos, es decir, los sacerdotes de esa época, los religiosos, los pastores de esa época, por decirlo así, para que entiendan quiénes son los escribas y fariseos, comenzaron a cavilar diciendo, o a murmurar: ¿quién es este que habla qué? ¿Quién puede perdonar pecados sino Dios? Y lo que no sabían ellos es que tenían a Dios ahí. Eso era lo que no sabían ellos. Lucas 7, pase 2 capítulos adelante. Lucas 7, versículo 48. Mire que la pregunta siempre es: ¿quién es este? Esta siempre es la pregunta. Lucas 7, 48. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, otra vez, ¿cómo? ¿Quién es este que también perdona pecados? Mire que la pregunta siempre es la misma: ¿quién es este? Juan 12, 34, rápidamente, Juan 12, 34. Juan 12, 34 dice:
Le respondió la gente: nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, o es decir, crucificado? Y otra vez la pregunta: ¿quién es este Hijo del Hombre? Esa era la respuesta de todos los judíos en ese momento. ¿Quién es este? La gente no tenía ni idea de quién tenían enfrente. ¿Tú tienes idea quién es Jesús? Pregúntate, es una de las preguntas que estaré haciendo durante toda esta enseñanza. ¿Quién es Jesús para ti? Leo Mateo 21:10 en favor de ustedes. Cuando entró él a Jerusalén, ¿recuerdan cuando el Señor estaba entrando en el pollino y todos lanzaron o alzaron sus ramas? Y unos decían: bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero dice Mateo 21:10, dice: cuando entró a Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? En su entrada triunfal, todos decían: ¿quién es este? Aún sus discípulos no sabían quién era. Aún sus discípulos, los que caminaban con él día, noche, los que lo vieron hacer una cantidad de cosas. Mire lo que dice Marcos capítulo 4:41, se lo leo en favor de ustedes. Marcos 4:41. Entonces temieron con gran temor, hablando los discípulos, y decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Ahora la pregunta es: ¿cómo podían estas personas salir de esta ceguera espiritual? ¿Cómo puede una persona dejar de decir ¿quién es este? A decir este es? Esa es la pregunta que cabe acá. ¿Cómo puedes tú llegar a decir este es el Cristo, el Hijo del Dios viviente? ¿Cómo es posible? ¿Cómo puede pasar eso? Y aquí es donde entra la otra pregunta de Jesús, o la misma pregunta de Jesús en el versículo base de Mateo 16, pero la respuesta de un verdadero cristiano. Mire lo que dice, vuelva conmigo al texto base, Mateo 16, versículo 15 al 16. Mateo 16, versículo 15 al 16, dice: y él les dijo: y vosotros, diciéndole a los discípulos, ¿quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. A simple vista podrá parecer una respuesta muy sencilla que todos pueden decir, pero en este tiempo esto era muy relevante. En este tiempo, este tipo de respuestas marcaban o la vida o la muerte. Era literal, o marcaba la vida o la muerte. El decir que él era el Cristo, el decir que él era el Mesías que los judíos esperaban durante miles de años, y que aparte de eso decían que era hijo de Dios, era decir, él es aquel por el cual Dios le prometió a David que iba a levantar a uno en medio de él o en su linaje, pero que también venía del linaje de Dios, es decir, que era Dios. El decir esto podía causar la muerte, literalmente. Y cuando usted analiza esta respuesta, detrás de esta respuesta hay algo mucho más a fondo. Hay algo donde usted va a ver la naturaleza humana de Cristo y la naturaleza divina de Cristo. Porque cuando Pedro dice, tú eres el Cristo, está reconociendo que él es el descendiente de David. Eso es lo que está diciendo Pedro. Tú eres aquel que fue profetizado en el Antiguo Testamento 1000 años atrás, literalmente 1000 años atrás, que iba a venir de un linaje real para gobernar Israel. El decir que él era el Cristo estaba diciendo, tú eres el rey, que viene de ese linaje real. Él estaba afirmando que él era Dios. Mis hermanos, esto traía problemas graves contestar este tipo de respuestas en ese tiempo.
Acompáñenme a 2 Samuel, vamos a ver esta profecía del Cristo en el Antiguo Testamento. 2 Samuel capítulo 7, vamos a ver la promesa que Dios le dio a David 1000 años antes de que Cristo naciera. 1000 años antes de que Cristo naciera. 2 Samuel capítulo 7, versículo 12. 2 Samuel capítulo 7, versículo 12. Del 12 al 16 dice la palabra del Señor: y cuando tus días sean cumplidos, es Dios hablándole a David, y cuando tus días sean cumplidos al rey David, y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje. O sea, ahí ya está profetizando el Señor que iba a levantar a un descendiente del linaje de David, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Ahí el Señor le estaba diciendo: viene uno de tu linaje, viene uno de tu casa. Pero mire el versículo 13 y 14. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Escuche el 14. Yo le seré a él, ¿qué? Padre, y él me será. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara y con azotes de hijos de hombres. Pregunta: ¿iba a ser hijo de Dios o hijo de David? Porque ahí está diciendo que iba a levantar uno del linaje de David. Iba a ser uno del linaje, pero también está diciendo que iba a ser del linaje de ¿quién? De Dios, porque el que está hablando ahí es Dios. Dice: yo seré a él para el Padre, y él me será ¿qué? Hijo. En esa declaración que Pedro hizo, cumplió esta profecía. Era el Cristo del linaje de David, porque venía, acuérdate que José y María venían del linaje real de David. José y María venían del linaje real, pero era hijo de Dios porque nació bajo milagro, bajo un nacimiento virginal, bajo un nacimiento virginal milagroso. Él me será como hijo. Mire, acompáñenme a Juan capítulo 10, los problemas que esto le trajo a Jesús cuando él dijo de que Dios era su Padre. Por eso les decía que decir estas cosas en ese tiempo acarreaba muerte. Juan 10, versículo 28. Mire lo que el Señor les está diciendo aquí a los judíos. Póngale atención a este texto. Juan 10, 28 al 33 dice: y yo les doy vida eterna. Ahí está hablando Jesús acerca de sus ovejas. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Escucha el 29. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Ahí Cristo está reconociendo que tiene un Padre. Yo y el Padre somos ¿qué? O sea, somos iguales. Y mire esta declaración, lo que trajo después en el versículo 31. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras, ¿para qué? Jesús le respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino porque blasfemas, porque tú siendo ¿qué? Te haces Dios. El decir que Jesús era hijo de Dios traía muerte. Ellos cogieron piedras para tirarle porque estaba blasfemando, porque él siendo hombre se hacía Dios. Mis hermanos, ellos tenían a Dios ahí y no se habían dado cuenta. Ellos tenían al Dios encarnado ahí y no se habían dado cuenta. Por eso decía, dependiendo de la respuesta de esta pregunta, es el destino de tu alma. Porque si tú crees que Jesús es otro más, lo estás insultando. Pero si tú crees que Jesús es ese Mesías que había sido prometido, el Hijo de Dios que pagó por tus pecados y por los míos, que está sentado a la derecha del Padre por el poder de Él, eres hijo de Dios. Si no, no lo eres. Esta respuesta es tan importante que aquellos a la ligera muchas veces hablan sin pensar y dicen me perdonan la expresión, cualquier burrada en cuanto a Jesús. O tienen la osadía
peor de decir, ay sí, el Zarco, el Chuchito, con nombres de insulto hacia el Señor. Mis hermanos, cuida cómo hablas de Jesús, porque estás hablando del Dios que creó los cielos y la tierra. Estás hablando de aquel que dice la Escritura que puede matar tu alma y tu cuerpo, ¿en dónde? En el infierno. Dice la Escritura eso acerca de Jesús. Hoy en día presentan a Jesús todos como ese amor, el Dios de amor, y Jesús es amor y todo es amor, y como es amor todo lo permite. Y puedes hacer y deshacer y hacer lo que quieras durante toda tu vida porque Él lo permite y porque Él es de amor. Pero olvidas también que Él es un juez justo. Olvidas también que no puedes burlarte de Él. Y hoy en día las personas andan por las calles viviendo como bien les parece, como si el día de mañana no fueran a morir y se tuvieran que presentar delante de Él. Tito capítulo 1 dice que muchos profesan, es decir, hablan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. A veces ni siquiera es lo que sale de tu boca, a veces cómo actúas. A veces tu vida también muestra la respuesta de quién es Jesús. A veces tu vida también muestra que estás insultando a Jesús. De cómo vives, de cómo actúas, de cómo piensas, de cómo le hablas al otro, a la otra. No es solamente lo que sale de tu boca, es cómo vives también. Mis hermanos, esto era una declaración peligrosa en ese tiempo y es peligrosa ahora. A veces pensamos que solamente pasó en ese tiempo, pero es peligrosa ahora. Porque de cómo das esa respuesta, literalmente es lo que está en tu corazón. Por ejemplo, si usted va a Romanos capítulo 10, yo lo invito para que vaya a Romanos capítulo 10, versículo 8. Romanos capítulo 10, versículo 8 al 10. Mire lo que dice el apóstol Pablo de aquellos que confiesan a Jesús como su Señor. Mire que, por eso les decía, el tipo de respuesta que salga de tu boca determina tu destino final. O serás salvo o serás condenado. Mire lo que dice Romanos 8:10. Mas que dice, cerca de ti está la palabra, hablando Pablo de Deuteronomio 30:14. Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Escuche, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿qué? Ahí está la consecuencia de lo que usted confiesa y de lo que usted cree. Pero esto no es siempre lo digo, esto no es una frase de cajón, porque hoy en día las iglesias mandan a todo mundo a que confiese para que sea salvo. No, es que el punto principal no es la confesión, el punto principal es lo que está en el corazón. Mire el versículo 10, ahí está la explicación. Porque con el corazón, ¿qué? Se cree para justicia, pero con la boca se confiesa. Es decir, primero ¿en dónde? En el corazón. Lo que está en tu corazón, que es lo que vas a confesar, es lo que determina tu salvación. Eso es lo que está diciendo el texto. Por eso esa respuesta de ellos era tan importante. Unos habían dicho, Juan el Bautista, Elías y todo eso, estaban condenados. Porque primero no se habían arrepentido, porque si se hubieran arrepentido de sus pecados, habían reconocido quién era Él. Por eso dice acá, es que cuando tú crees en tu corazón, tú confiesas que Dios lo levantó de los muertos, tú serás salvo, porque te estás arrepintiendo de tus pecados, estás reconociendo quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? Pero lo tremendo de esto es, ¿cómo hago para conocerlo?
Y el Señor le da una respuesta maravillosa a Pedro. Mis hermanos, el conocer, y esto doblega el orgullo, el ego, la vanagloria del ser humano. El conocer a Jesús no es por tus propias fuerzas ni por las mías. Es porque el Señor quiere que lo conozcas. Y aquí es donde viene el choque duro. Mira ahí en Mateo 16. Mire ahí en Mateo 16 cómo el Señor le alaba a Pedro por este reconocimiento, pero lo baja de la nube. Me gusta porque lo alaba, le dice en el versículo 17, entonces Jesús le respondió, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. Usted dice que está ahí, me está reconociendo el Señor, me dijo bienaventurado. Claro, yo lo reconocí como el Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios. Pero mire lo que le dice el Señor, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Para conocer a Jesús tiene que ser una revelación directa del Padre. Y viceversa. Para conocer al Padre tiene que ser una revelación directa de Jesús. Es decir, usted no puede entrar ahí a menos que el Señor se lo quiera dar. Y esto es duro de entender, porque esto doblega el orgullo. La gente piensa, si yo busco de Dios, yo voy y hago de Dios. No, tú no haces nada, es porque el Señor quiere que hagas y te trae. Acompáñeme, vamos a soportar esto con la misma Biblia. Acompáñeme a Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 11, versículo 27. Sí, yo sé que esto choca, pero es lo que dice la palabra de Dios. Me gusta porque cuando nosotros intentamos exponer las verdades bíblicas, donde nosotros intentamos exponer, muchos ocultan, desafortunadamente. Mateo 11, 27. Mire lo que dice Jesús hablando. Mire lo que Jesús está hablando. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Escuche, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿Quieres conocer al Padre? Si el Hijo te lo revela. ¿Quieres conocer al Hijo? Si el Padre te lo revela. Solamente por gracia y por misericordia. ¿A todo mundo? No. Jesús dijo, son muchos los llamados, pocos los escogidos. Esos escogidos a los que Dios quiere revelarse quién es Él. Por gracia y misericordia. Hermano, que usted pueda conocer a Jesús. Usted es bienaventurado. Pero porque Dios quiso que usted fuera bienaventurado, no por su propia fuerza. Ahí está la diferencia. Ahí está la diferencia. Y esto tiene que doblegar tu orgullo. Tiene que doblegar tu orgullo. Venga, hermano, pero ¿cómo así? Yo creía que yo buscaba a Dios y tú lo buscabas porque el Señor cambió tu corazón antes de que lo fueras a buscar. El Señor resucitó tu corazón. El Señor cambió tu mente antes de que lo fueras a buscar. Porque de lo contrario, como dice la Escritura, nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nosotros no queríamos nada de Dios. Dice Romanos 3, no hay justo ni a un solo. No hay quien entienda a Dios, no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. Hermano, pero es que yo lo busco de forma incorrecta, no lo buscas a través de lo que dice la Escritura. Ahí está la diferencia. Pedro pensó que él era muy bienaventurado, claro, pero la bienaventuranza aquí realmente, o la alabanza o la gloria aquí era para el Señor. Ireneo decía, nadie puede conocer al Padre a no ser a través de la palabra de Dios, es decir, a menos que por el Hijo sea revelado. Y nadie puede tener conocimiento del Hijo a no ser que a través de la buena voluntad del Padre se los dé a revelar. Nadie. Juan 6:44. Sigamos soportando esto en la Escritura. Juan 6:44. Esto es Jesús hablando. Todos estos textos es Jesús hablando. Mire lo que dice Juan 6:44. Dice, ninguno puede venir a mí. Pregunta, ¿qué quiere decir ninguno? Nadie. Ninguno.
No le busque interpretaciones, no le busque que en el original. ¿Qué quiere decir ninguno? Ninguno. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Cuando tú llegas a buscar verdaderamente de Jesús, es porque Él te llevó, porque el Padre te llevó a Él. Por gracia y misericordia. ¿Porque lo merecías? No, antes lo contrario, porque no merecías y el Señor tuvo misericordia de ti. Y por último, vamos a mirar la respuesta correcta. ¿Qué trae? ¿Cuál es la consecuencia de responder correctamente? Cuando tú respondes de forma correcta, hay algo que se hace, aunque no lo creamos. Mire, vuelva a Mateo capítulo 16, vuelva conmigo a Mateo capítulo 16, versículo 18. Mateo 16, 18, después de que el Señor le contesta. Mateo 16, 18. Después de que el Señor le dice, esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, en el 18 le dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mis hermanos, desafortunadamente, esto es uno de los textos más controversiales entre los cristianos reformados o evangélicos, como los llaman muchos en la calle, que realmente si le dicen evangélico no le dé pena. Evangélico significa evangelio, que usted cree en el evangelio, entonces no le dé pena decir que usted cree en el evangelio, usted es evangélico. Pero los romanistas o los católicos romanos, también nosotros somos católicos pero no romanos, los romanistas dicen que la iglesia de Cristo fue fundada sobre Pedro, por este texto. Porque si acá leemos, acá dice, tú eres Pedro y sobre esta roca, porque la palabra Pedro en el original significa roca pequeña, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Pero esto, a la luz de la Escritura, es completamente incorrecto. Primero, porque Pedro no murió en la cruz. Ya, con eso se les cae el argumento. Segundo, porque Pedro no se levantó de los muertos. Tercero, porque Pedro no está sentado a la derecha del Padre. Y cuarto, porque Pedro no tiene el poder de Jesús. Ahí ya se derrumbó el argumento de que Pedro fue el primer papa y que sobre él se edificó la iglesia de Cristo. No. Por esas primeras 4 razones que ya con eso se derriba. Ahora vamos a mirarla a través de la Escritura. Mire lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 21. Efesios capítulo 2, versículo 20 y 21. Mire lo que dice el apóstol Pablo, uno de los apóstoles del Señor. Dice, Efesios 2:20, edificado sobre el fundamento de ¿quiénes? De los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién? Jesucristo mismo. Lo que hacen los apóstoles, o lo que hicieron los apóstoles, fue poner el fundamento. ¿Quién era el fundamento? Cristo. El fundamento es sobre lo que usted va a empezar a construir. Por eso cuando el Señor le dice sobre esta roca edificaré, es decir, cuando menciona sobre esta roca hay varias posiciones. Hay unas posiciones que dicen que está hablando acerca de la declaración que dijo Pedro de que él era el Cristo, y hay otra posición que dice que está hablando sobre Cristo mismo, pero hay otra posición o una tercera posición que es en la que yo me quedo, que es las dos, sobre la declaración y sobre él. O sea, son los dos, porque está hablando de una misma persona. Entonces, la iglesia no se edifica sobre Pedro, se edifica sobre Cristo. Claramente, 1 Corintios, aquí ya este texto es clarito. Decía Sugel Michel en el mejor comentario de la Biblia, es la Biblia misma. El mejor comentario de la Biblia es la misma Biblia. Si usted no entiende un texto por un lado, búsquelo en el otro que para estar la respuesta. Mire lo que dice 1 Corintios 3:10. 1 Corintios 3:10, versículo 11, hablando también el apóstol Pablo. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima.
pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, que es, ¿el cual es? Jesucristo. El fundamento de la iglesia, ¿quién es? Cristo. Sobre Cristo se edifica la iglesia, no sobre un hombre mortal, no sobre un hombre pecador, no. El apóstol Pedro era un hombre pecador, redimido por la gracia de Dios. Redimido. Es más, el mismo apóstol Pedro dice sobre quién se edifica la iglesia en la misma Biblia. Primera de Pedro capítulo 2. Primera de Pedro capítulo 2. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 4. Por eso decía, el mejor comentario es la misma Biblia. Usted quiere que le expliquen un texto en un lado, busque los otros textos en el otro. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 4. Y lo que dice el mismo apóstol Pedro acerca, probablemente pensando en ese texto cuando el Señor le dijo, bienaventurado eres. Acercándose a él, dice Pedro, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres. Mire que aquí está hablando Pedro de Jesús. Mas por Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de ¿quién? De Jesucristo. Por lo cual también contiene la escritura. He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. El que creyere en él, es decir, en Jesucristo, no será avergonzado. Para vosotros pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropezaron en la palabra siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. Pedro hablando acerca del fundamento y de Cristo. El que creyera en él es una bendición. Porque cuando tú crees, lo confiesas y sabes quién es Jesús. Pero cuando no crees, ¿sabes qué pasa? Es tropezadero para ti. Mis hermanos, dependiendo de la respuesta de tu corazón de quién es Jesús, determina tu destino. ¿O crees que Jesús es el Hijo de Dios, el Cristo, el que vino a cumplir todas las profecías del Antiguo Testamento, el que te ofrece salvación, perdón de pecados? Mis hermanos, estarás conmigo o estarán conmigo en el paraíso, como dice el Señor. Pero el que no cree que Jesús es el Hijo de Dios, aquel que niega escuchar su voz, aquel que rehúsa en su corazón a creer y a entregar su vida a Él, tienes un destino. Tienes un destino. Y tu destino no es el cielo por tus buenas obras, porque al cielo no se llegan por buenas obras, se llegan por los méritos de Cristo. Se llegan por los méritos de Cristo. Hay una expresión o una lectura que quiero hacer antes de terminar. Me quedan 5 minutos y la quiero hacer. Aquí la he hecho muchas veces, no mentiras, la he hecho 2 veces, creo, si no me equivoco, hace muchos años. Pero quiero repetir esta lectura. Es muy conocida para muchos, para otros puede que no, pero esta lectura es de un corazón que verdaderamente conoce a Dios. Es de un corazón que conoce a Dios y que exclama verdaderamente quién es el Señor. Escuche atentamente. La Biblia dice que Jesús es mi rey. Mi rey es el rey de los judíos. Él es el rey de Israel. Él es el rey de justicia. Él es el rey de los siglos. Él es el rey de los cielos. Él es el rey de gloria. Él es el rey de reyes. Él es el Señor de señores. Este es mi rey. Ahora me pregunto, ¿lo conoces? Mi rey es un rey soberano. No hay manera de medir su amor ilimitado. Él es perdurablemente fuerte. Él es totalmente sincero. Él es eternamente firme. Él es inmortalmente lleno de gracia. Él es imperialmente poderoso. Él es imparcialmente misericordioso. Él es el mayor fenómeno que ha cruzado el horizonte de este mundo. Él es el Hijo de Dios. Él es el Salvador de los pecadores. Él es la pieza central de la civilización. Él es incomparable. Él no tiene precedentes
diferentes. Él es la idea más elevada de la literatura. Él es la más alta personalidad en la filosofía. Él es la doctrina fundamental de la verdadera teología. Él es el único calificado para ser el Salvador todo suficiente. Y me pregunto de nuevo, ¿tú lo conoces? Él suple la fortaleza de los débiles. Él está disponible para los tentados y los afligidos. Él se compadece y salva. Él fortalece y sostiene. Él guarda y Él guía. Él sana a los enfermos. Él limpia a los leprosos. Él perdona a los pecadores. Él absuelve a los deudores. Él libera a los cautivos. Él defiende a los débiles. Él bendice a los jóvenes. Él sirve a los desafortunados. Él guarda a los ancianos. Él recompensa a los diligentes. Él embellece a los humildes. Él es la clave del conocimiento. Él es la fuente de la sabiduría. Él es la entrada a la libertad. Él es el sendero de la paz. Él es el camino de justicia. Él es la autopista a la santidad. Él es la puerta de gloria. Su vida es incomparable. Su bondad es ilimitada. Su misericordia es eterna. Su amor nunca cambia. Su palabra nos basta. Su gracia es suficiente. Su reino es justo. Su yugo es fácil y ligera su carga. Me gustaría describírtelo, pero Él es indescriptible. Él es incomprensible. Él es invencible. Él es irresistible. No puedo sacarlo de tu mente, no puedes sacarlo de tu mente, no puedes quitártelo de las manos, no puedes sobrevivir sin Él, no puedes vivir sin Él. Los fariseos no podían soportarlo, pero se dieron cuenta de que tampoco podían detenerlo. Pilato no pudo encontrar falta en Él, Herodes no pudo matarlo, la muerte no pudo con Él y el sepulcro no lo pudo retener. Él es mi Rey. En ese es el que yo creo. Ahora me pregunto, ¿tú lo conoces? ¿Tú lo conoces? Yo te invito para que, si en esta mañana tú no lo conoces, entrégale tu corazón a Él. Arrepiéntete de tus pecados, búscalo, dile sinceramente: quiero conocerte, Señor. Dame esa oportunidad de conocerte. Quiero arrepentirme y buscarte sinceramente. Amén. Yo le invito para que incline su rostro. Vamos a orar. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús, te damos toda la gloria, Señor, la alabanza, la exaltación. Tú eres un Dios bueno, misericordioso, justo, santo, lleno de gracia y de bondad, pero también eres un Dios temible, un Dios de ira, como dice tu palabra. Ayúdanos a estar delante de ti en reverencia y en amor, para que seas tú guiando cada día nuestras vidas. Padre, gracias por haber cambiado nuestros corazones de piedra por corazones de carne. Gracias por haber enviado a tu Santo Espíritu a morar en cada uno de nosotros, a llevarnos hacia Cristo, a darnos ese nuevo nacimiento, esa vida eterna, Señor. Aplicar esa salvación en nuestras vidas. Gracias, Señor. Oro, Señor, por aquellos que están en este lugar, Señor, que probablemente no se hayan arrepentido de sus pecados y que no te busquen, ni siquiera te conozcan. Padre, ten misericordia de ellos. Muéstrales quién eres tú, quién es Cristo, y que ellos puedan llegar a la salvación que es en tu Santo Hijo. Porque tu palabra dice, Señor, que en ningún otro hay salvación, sino en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el cual es el único nombre dado a los hombres, en que nadie puede ser salvo, nadie, sino a través de Él. Gracias, Señor, por tu infinita paciencia, bondad y misericordia. Te alabamos, te adoramos. En Cristo hemos orado. Amén y amén. Amén, mis hermanos. Bendiciones.